Buenos días, hermanos y hermanas. Los invito a abrir la Biblia en Santiago, en el capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces, y alguno no ofende en palabra. Este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. También, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Hasta aquí nomás vamos a orar. Padre Celestial, Padre Eterno, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Que queremos pedir, Señor, tu dirección, someternos, Señor, delante de ti en humildad, buscar, Señor, tu presencia, oír tu voz en la palabra, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros, porque te necesitamos, Señor, en nuestras vidas, presente continuamente, Señor. Señor, damos gracias, Padre, por tu palabra. Damos gracias por el Señor Jesucristo, por todo lo que Él hablaba, lo hacía con amor, con verdad, sin engaño, Señor. Quedamos, Señor, en tus manos, Señor, en tu presencia, en el nombre de Señor Jesús. Amén. Dice, hermanos míos, no os hagáis, el primer versículo del capítulo 3 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Bueno, Santiago es el libro que hemos estado estudiando los días martes. Ya sabemos un poco, por lo menos ya estamos interiorizados de lo que se nos ha enseñado o hemos meditado en conjunto. Y voy a seguir recordando que estos hermanos no estaban bien, estos hermanos espiritualmente no estaban bien. Había muchas cosas que ocurrían en su vida, tanto que la bajeza espiritual de ellos le hacía verse como prácticamente un mundano más. Santiago exhorta y también advierte a estos judíos cristianos que estaban dispersos. Y en este capítulo 3 toma un tema bien específico. Desde el versículo 1 empieza a decir, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Quedan claro que Santiago no va a hablar de los maestros, porque sabemos bien que Dios constituyó maestros, eso es verídico. ¿Ya? La Biblia lo dice en Efesios 4:11. Dios constituyó maestros, y eso se da en nuestra iglesia. Pero Santiago le está hablando a hermanos que se estaban haciendo maestros, por eso le dice, no os hagáis maestros. ¿Ya? No le está hablando a los maestros, sino a los que se hacían maestros, ¿ya? Que es muy diferente. Es muy probable que habían hermanos que querían tomar este rol, tomar estas prioridades cuando no se les correspondía. Puede haber sido por un tema de orgullo. Tenemos que recordar, en esos tiempos era un puesto que se le debía mucha pleitesía, quizás mucho tenían grandes favores los que eran maestros. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, si me acompañan a Mateo 23, es el espíritu farisaico que existía en esos tiempos. En Mateo 23 no hay nada mejor que cuando el Señor Jesucristo habla y expresa, porque es muy probable que estos hermanos había orgullo en este sentido, de querer ser reconocido, de querer tomar posiciones que no les correspondían.
ser maestro implica una gran responsabilidad. En Mateo 23 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, dice. Así que todo lo que os digan que guardéis, le dice, guardadlo y hacedlo. Mas, no hagáis conformes a sus obras, porque dicen y no hacen, hablando de ellos. Así que todo lo que os digan, el versículo 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, que no lo hacían. Lo que decían, lo que ellos hablaban, no lo practicaban. Antes, dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Eso es lo que le gustaba al espíritu, al fariseo y a los escribas, que los saludaran, que le decían rabí, rabí. O sea, podemos notar que ya en esos tiempos el hecho de que ya le llamaran maestro proporcionaba al corazón del fariseo y del escriba un corazón de orgullo, ¿ya? Y es muy probable que el espíritu de las palabras de Santiago fuera dirigido a eso. Cuando habían hermanos que se hacían maestros, es muy probable que a ellos les gustaba que le dijeran maestros, o sea, que fueran reconocidos como maestros, y eso provoca orgullo, provoca que a mí me gusta que me reconozcan, que él tenga un puesto importante, ¿ya? Pero mira lo que sigue diciendo el Señor Jesucristo. Ellos les gusta la celebración en las plazas y que los hombres le llamen rabí, rabí, ¿ya? ¿Cómo puede eso sonar en el oído de una persona así? Pero vosotros, dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Eso habla que me hace entender que ya cuando el Señor Jesucristo ascendió, se constituyó la iglesia, me hace ver que dentro de la iglesia no hay puestos, no hay superioridad. O sea, la cabeza es Cristo y todos los demás somos hermanos. Y Dios, por su Espíritu Santo, ha entregado dones para que sean ejercitados para edificación a la misma iglesia que la cabeza del Señor Jesucristo. Dice, lo voy a repetir, dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, le vuelvo a decir, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Esa era la actitud, ese era el corazón del Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor Jesucristo buscaba, eso es lo que el Señor Jesucristo enseñaba públicamente. Eso es lo que el Señor Jesucristo hablaba en sinagogas, en los templos, y nada hablaba en oculto. ¿Recuerdan ese pasaje en Juan? Y nada habla en oculto. Dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Santiago sigue diciendo, sabiendo que recibiremos mayor y él se, digámoslo así, dice, sabiendo que recibiremos. O sea, se incluye Santiago como maestro, mayor condenación. Él sabe que como maestro, de los que hablan en el púlpito, todas las cosas que ellos hablan, todas las cosas que ellos dicen,
va a ir al tribunal del Señor de Cristo. Ahí se va a ver todo lo que ellos dijeron. Por eso que la responsabilidad de los que enseñan es grande delante de Dios. El que tiene don de servicio, el que tiene don de repartir, el de misericordia, todos los creyentes tienen al menos un don. Y todos nosotros vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo, de lo que nosotros hicimos, ¿ya? Y es lo que en el contexto Santiago le está hablando a estos hermanos que se hacían maestros, ¿ya? Dice, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Nuevamente Santiago entiende y se incluye en sus palabras, porque todos ofendemos. No dice porque todos ofenden, dice porque todos ofendemos. Santiago sabe que todo lo que él pueda hablar tiene que tener mucho cuidado. Todos nosotros somos pecadores. Él sabía que todos los que estaban ahí en esa iglesia eran pecadores, y todo lo que ellos pudieran hablar a la iglesia, pudieran hablar a los oyentes, podría dañar sus vidas, porque eran los encargados de decirle cómo actuar. Entonces habían hermanos que se hacían maestros. Obviamente eso iba a causar una desorientación en la iglesia en cuanto a la forma doctrinal. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es un varón maduro, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí nos habla de que un hombre de Dios, que también, no solamente a los maestros, sino que también o a los que se hacían maestros, sino que también en la vida de todos nosotros podemos ofender muchas veces en nuestras palabras, en lo que decimos en nuestro diario vivir. Pero dice que el que no ofende en palabra, este varón maduro, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, la persona que sabe controlar su lengua. Sabemos que el Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Todo aquel que sepa no ofender en palabra es capaz de controlar su conducta, es capaz de refrenar también todo el cuerpo. Eso es lo que está diciendo. Y desde el versículo 3 hacia adelante, Santiago da dos ejemplos de lo que dijo al final del versículo 2. Este varón, el que no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. O sea, está diciendo, nosotros podemos poner algo pequeño en un caballo, como un freno, es algo pequeño, y podemos dirigir. El que cabalga el caballo, el jinete, puede dirigir ese caballo con algo pequeño. Puede ir para el lado, para la izquierda, puede ir para la derecha, se puede detener, puede avanzar, ¿cierto? Los que han andado en caballo le pegan un poco y el caballo avanza un poco más rápido, ¿ya? Ese pequeño freno puede controlar la conducta del caballo. Sigue dando el ejemplo de lo que dijo antes, el que no ofende en palabra es capaz también de refrenar de todo su cuerpo. El siguiente ejemplo dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y da también el ejemplo de las naves, de los barcos grandes. Dice, aunque tan grandes, barcos grandes, dice, llevados por impetuosos vientos, son gobernados por un pequeño timón. Lo mismo que el caballo. El caballo, lo pequeño era el freno, el caballo era lo grande. ¿Ya? Algo inanimado, por así decirlo, tenía control sobre algo animado, de algo grande, un caballo. El barco, algo grande, era controlado por un pequeño timón, de donde el que las gobierna, alguien que si había mucho viento, aunque hubiera mucho viento,
el que las gobierna por un timón, él trazaba por donde conducir. Él dirigía el barco por donde, donde él quería ir, aunque hubieran vientos impetuosos grandes que chocaran al barco. Un pequeño timón puede controlar la conducta de un barco. Y eso es lo que Santiago le está hablando, si es el contexto del capítulo 3. Dice, así también, después dice, así también la lengua. Es un miembro pequeño, así como la refrena en el caballo, el timón en el barco. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Quizá cada uno personalmente en su vida ha caído en este error de a veces jactarme en cosas. Por ejemplo, en el trabajo, alguien podría decir, no sé, si este jefe sabe lo que yo peso, este jefe sabe lo que yo valgo, me tiene que tener en consideración, se está jactando. O por ejemplo, escuchamos una conversación que dice, no, mira, si el trabajo estaba tan mal, el trabajo estaba malísimo, pero cuando yo llegué, las cosas se arreglaron. Jactancia. La lengua es un miembro pequeño, dice, pero se jacta de grandes cosas. Y dice al final del versículo 5, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Este versículo podríamos decirlo que no se necesita un gran fuego para encender un bosque, sino que se necesita solamente una pequeña chispa para encender un bosque. Y yo me pregunto, como aplicación para nosotros, ¿qué bosque yo he quemado con mis palabras? ¿O qué bosque nosotros hemos quemado en nuestras vidas por las cosas que nosotros decimos? Por decir de una forma, ¿qué chispa, qué fuego ha salido de mi boca para quemar un bosque? Algunos ejemplos en cuanto a este versículo, en cuanto a lo que está diciendo en el versículo 7 también dice, y la lengua es un fuego. Eso es lo que está diciendo, la lengua es un fuego. ¿Ya? Proverbios, capítulo 26, desde el versículo 20. Dice, sin leña se apaga el fuego, como el dicho que nosotros conocemos, no le eches más leña al fuego, cuando no queremos que las cosas se expandan más. Sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Se está diciendo, el chismoso habla de la persona que habla de otros a otros. O sea, que habla de otros, algo que escuchó, o pasó y lo escuchó, y se lo habla a otros. Oye, ¿sabéis que este hermano? O cosas así, ¿ya? Pero cuando esa persona se da cuenta que lo que está haciendo está mal, para. O sea, seguir contándole a otros las cosas que escuchó de otros es como echarle leña al fuego, ¿ya? Pero parar, refrenar eso, ya es sacar la leña al lado y que el fuego no se expanda, ¿ya? Esto es como una forma de decir que es un bosque, el chisme es un bosque que puede ser encendida por un pequeño fuego como es la lengua. Se puede expandir, se puede quemar todo, ¿ya? Del chismoso dice que la palabra del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas, porque el otro escucha y escuchó de otro que no se imaginaba nunca. Escúchalo, yo pensaba esto de él y lo que me contó él ahora, ¿qué voy a pensar de él? Escucha,
lo quería harto, o penetra en sus entrañas los sentimientos que él tenía de esa persona, se esfuman porque el chismoso llegó con algo a contarle, o a difamarlo, o a desacreditarlo. El chismoso, dice la palabra chismoso, el que anda en chisme desvela el secreto, ¿verdad? Algo que escuchó por ahí caminando, y sabéis que el otro día escuché de ti sin querer, lo escuché. Sabéis que escuché de un hermano, y ¿qué pensáis tú? Desvela el secreto, y es fuego que sale de la boca y que puede incendiar un grande bosque. Por eso la reflexión y la pregunta era ¿qué bosque has quemado y te has dado cuenta tú en tu vida con palabras que salieron de tu corazón? ¿Qué bosque he quemado yo, que me he dado cuenta en mi vida, que han salido de mi corazón, de lo que abundaba en mi corazón, y lo quemé? Simplemente por lo que hablé. Lo dije, abrí la boca y ya, dejé la embarrar. Le eché más leña al fuego y ya quedó la embarrar. Hay otro versículo que se me perdió, no sé si lo habré anotado por acá, pero dice el hombre, Proverbios 16:27. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Dice, el hombre perverso cava. Es como que, imagínense, alguien que está cavando un hoyo, ¡pum! Está haciendo un hoyo para hacer una trampa a la otra persona, ¿ya? Obviamente no va a hacer el hoyo y lo va a dejar a la vista, sino que lo va a tapar, quizás, con un método, lo va a dejar bien tapadito para que el que pase, ¡pum!, se caiga. Es una trampa, es tramar algo. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Nuevamente es como un ejemplo de lo que estaba hablando Santiago a su hermano. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Ya? Me acompaña en Hechos 23. En el contexto, Pablo estaba en el concilio de sus propios hermanos, y llegó un momento que la turba, o sea, las personas que estaban ahí en contra de Pablo, fue tanto lo que ellos estaban airados, que Pablo casi fue despedazado, dice la Biblia. Y el tribuno tuvo que sacarlo de ahí, lo salvó, ¿ya? Pero este concilio, por estos judíos, tenían una segunda oportunidad. Desde el versículo 12 dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot. El hombre perverso cava en busca del mal. Está tramando algo, estoy preparando algo en secreto, mal para otra persona, lo está hablando. Y es muy probable que lo que piense esa persona y lo que diga esa persona es como que si en mi boca hubiera llama de fuego. Venido el día, dice, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, dice, diciendo, es como que llama de fuego que sobre su boca, que no comerán ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Ellos ya habían, como les dije, ya habían tenido una oportunidad y casi habían sido despedazados. Ahora tenían una nueva oportunidad, y en su perversidad ellos querían cavar un hoyo en contra de Pablo, buscando el mal de Pablo, matarlo. Y ellos dijeron, saliendo de sus propios bocas como fuego, que lo querían, no iban a comer, estaban dispuestos a no comer y a no beber hasta darle muerte a Pablo. Dice, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, 2 puntos, agarre su pala y empieza a cavar. Dice, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, dice, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Pablo ya había ido anteriormente al concilio, pero como el tribuno lo salvó una vez,
lo habían llevado a la fortaleza, ahí estaba seguro, pero ellos querían hacer otra cosa más. Llámalo, vayan ustedes, lo llaman, como que si quieren saber algo más cierto de Pablo. Dice, para indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Ya sabemos la historia más el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Después Pablo le dijo a este joven que fuera al tribuno, le explicara, y así el tribuno le llevó para otro lado, mandó una carta para sacarle de ahí. Claro, Dios ya le había hablado a Pablo diciéndole: ten ánimo, Pablo, así como has testificado de mí aquí en Jerusalén, es necesario que testifiques en Roma. Pablo ya tenía esa promesa de Dios de antemano, dada por el mismo Dios que le vino de noche. Pero aún así está el ejemplo, como de lo que hacía, como Santiago le hablaba a los hermanos en esos lugares. Para terminar, reflexionar en el Señor Jesucristo, me acompañan a Juan capítulo 18. De lo que habló Santiago me hace pensar de que hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos sin estar capacitados. O sea, por ejemplo, Santiago le hablaba a ellos que no se hicieran muchos maestros de vosotros, sin serlo. O sea, me está hablando a mí como si me dijera: no seas algo que no eres, si Dios no está capacitado para eso. Pero sin duda Dios sí capacita por el Espíritu Santo en cuanto al don que Él nos dio. Y también me hace reflexionar Santiago de que tengo que tener mucho cuidado con lo que digo para no quemar bosques, por decirlo de una forma figurativa, en mi familia, en mi trabajo, en mi iglesia donde estamos, donde nos reunimos. Tener mucho cuidado de eso, pedir ayuda al Señor para poder controlar nuestra conducta, porque la lengua puede influenciar mucho en nuestras vidas. Y Juan capítulo 18 es un pasaje que puede ser muy mal leído o mal entendido. Dice desde el versículo 19: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Dos cosas que le preguntó al Señor Jesucristo: de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si ha hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Pregunta: ¿el Señor Jesucristo ofendió? O sea, el Señor Jesucristo, dicho de otra forma, algunos podrían malentender diciendo que el Señor Jesucristo no fue humilde, lo cual eso es una aberración tremenda. Diciendo que el Señor Jesucristo se negó a decirle las cosas a este sumo sacerdote, pero como una mala actitud, ¿ya? Como diciendo: mira, el Señor Jesucristo no le hizo caso, no le quiso hacer caso a este sumo sacerdote por las cosas que le preguntó, ¿ya? Y yo me pregunto, ¿acaso el Señor Jesucristo usó una palabra áspera que hizo sufrir el furor y por eso le pegaron? ¿Acaso el Señor Jesucristo encendió un gran bosque? No, ¿cierto? No fue así. Todos sabemos que el Señor Jesucristo no hizo pecado ni se halló engaño en su boca.
Cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba a la causa a aquel que juzga justamente. Pero el Señor Jesucristo, cuando yo leí este pasaje, Él estaba hablando con verdad, porque a veces le estaba juzgando injustamente. En la ley de los judíos y en la procedencia del Sanedrín estaba establecido que cuando alguien venía al juicio, al ser arrestado porque algo lo estaban acusando, él tenía que tener defensores, testigos. Y los testigos tenían que estar presentes, y el Señor Jesucristo estaba solo ahí, con Anás y uno de los alguaciles. El Señor Jesucristo no tenía testigos ahí. Y la ley decía que habían que tener testigos, y que a la vez estos testigos tenían que dar testimonio de lo que se le estaba acusando, si era verdad o no. Por eso el Señor Jesucristo le dice: yo públicamente he hablado al mundo. Anás estaba faltando todo el conducto regular. No habían testigos en defensa del Señor Jesucristo, no había nadie. Es más, lo abofetearon injustamente, eso también era ilegal. Dice, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado. Y él no le empezó a hablar de los discípulos, sino que se habló de él mismo, como defendiendo a sus discípulos, a quienes él amaba. Yo públicamente he hablado, céntrense en mí, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Anás, como diciendo: Anás, ¿por qué me estás preguntando a mí? El Señor Jesucristo sabía que Anás estaba tratando todo ese conducto regular. No habían testigos ahí, no había quien defendiera al Señor Jesucristo en cuanto a la ley. En Deuteronomio 19:15, yo se lo voy a leer de otra versión, dice: no condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de un solo testigo. Los hechos del caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. El Señor Jesucristo, sin decirlo en ese momento, también el Señor Jesucristo lo habló en un momento atrás cuando dijo: está escrito en vuestra ley que por testimonio de 2 hombres, eso es algo verdadero, en Juan 8. Y el Señor Jesucristo les dice: ¿por qué me preguntas a mí? Dice: pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he hecho. El Señor Jesucristo estaba hablando con justa verdad. Estaba siendo verdadero él. No estaba siendo ofensivo en cuanto a nada. No le quiso responder porque el Señor Jesucristo hizo algo malo, no. Él estaba siendo enjuiciado injustamente. No tenía sus testigos, no tenía quien lo defendiera. Y es más, dice, si él estaba tan seguro de lo que él hablaba, porque hablaba con verdad, siempre con transparencia, que dice: pregúntales, tú a los otros. Dice: pregunta lo que han oído de mí, que les haya yo hablado. Y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: así respondes al sumo sacerdote. El Señor Jesucristo es el Maestro. Nosotros, como le decía Santiago a tu hermano, no queráis que os llamen rabí, porque vosotros tenéis un rabí que es un rabí que es Cristo, y vosotros sois hermanos. El Señor Jesucristo también nunca habló, no hubo engaño en su boca, siempre habló con verdad, con amor.